El telón cayó, no sobre un escenario, sino sobre el frágil acuerdo de paz que Donald Trump y Vladimir Putin intentaron forjar. Una atmósfera tensa, no había ovaciones, solo el silencio ensordecedor de una oportunidad perdida. Zelensky visitó Dinamarca, se reunió con Mette Frederiksen, y tras este encuentro, emitieron una declaración contundente. No habrá paz con Rusia. La diplomacia, dicen, ahora es un fantasma. La guerra parece ser la única realidad, y el mundo con el aliento contenido solo puede observar. Pregunta a ustedes, ¿de dónde nos están viendo? Escriban el nombre de su ciudad y país en los comentarios. Recientemente, el mundo fue testigo de un dramático giro en la política internacional. Zelensky, vestido de negro, se reunió con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Tras esta cita clave, ambos líderes sentenciaron el destino de las negociaciones de paz. No habrá paz con Rusia. Palabras que anularon cualquier diálogo previo entre Trump y Putin. Este anuncio resonó como una campana fúnebre para la diplomacia. Zelensky declaró que Rusia rechaza cualquier intento de poner fin a la guerra y quiere continuar las hostilidades, justificado por los bombardeos rusos en el territorio occidental. ¿Es un ciclo sin fin? Además, se anunciaron acuerdos de defensa cruciales. Zelensky afirmó haber pactado con Lituania, Letonia, Estonia y Dinamarca el suministro de sistemas de defensa antiaérea adicionales. ¿Qué tipo de sistemas? No se especificó, tampoco la cantidad, pero la retórica fue firme. La sorpresa llegó con el anuncio de una nueva fábrica de misiles y drones en Dinamarca, con la participación de estos mismos países bálticos. Una industria de guerra en pleno auge. La financiación es un pilar fundamental en este escenario. Zelensky logró obtener $2.000 millones a través del programa PRL para la compra de armamento estadounidense. La meta es añadir aproximadamente $1.000 millones mensuales a esta suma, una cifra que, proyectada, sugiere un compromiso bélico a largo plazo. Mientras tanto, la cuestión territorial sigue siendo un punto de fricción. Zelensky reiteró que su nación no cederá el Donbass, amparándose en la Constitución. Añadió que Rusia no ha logrado ocupar siquiera el 30% de la región en 4 años, una afirmación que choca con la realidad percibida por muchos. Las declaraciones de Donald Trump añaden otra capa de complejidad. Trump culpó a los europeos del fracaso de las negociaciones de paz. Según él, son ellos quienes convencen a Zelensky de que la paz no es necesaria. Mientras tanto, Trump también firmó acuerdos sustanciales con este territorio para la compra de armas y energía, y pactos similares con Europa, moviendo cientos de miles de millones de dólares. Intereses económicos entrelazados con conflictos militares. Y como si no fuera suficiente, la nación occidental ha intensificado la movilización. Se anunciaron medidas para aumentar los esfuerzos de reclutamiento, ampliando la edad para el servicio militar y llamando a más jóvenes, a pesar de la reticencia oficial a reducir la edad de movilización. Una sociedad bajo presión. La postura de Rusia. Putin ha declarado que no tiene sentido hablar con Zelensky, a quien considera ilegítimo. Si se busca una paz, ha dicho Putin, Zelensky debe ir a Moscú. Sugirió que la oportunidad de negociar ya pasó tras las declaraciones del líder occidental. El abismo entre ambos parece insalvable. Finalmente, una denuncia preocupante. Un presentador informó que Sergei Pritula, un activista famoso en la nación occidental, donó cuatrimotos. Estas fueron recaudadas de donaciones públicas y entregadas a los guardias fronterizos en la frontera occidental, lejos del frente oriental. Su propósito, interceptar a los evasores del servicio militar. El uso de fondos para la guerra interna, no para el conflicto externo. Pregunta a ustedes. Comprueben la geografía de esta transmisión. Escriban su ciudad, país y pueden añadir un emoji de la bandera en los comentarios. Las implicaciones de estos eventos son profundas. La decisión de rechazar la paz, de la que habló Zelensky en Dinamarca, impacta directamente la seguridad global. La prolongación del conflicto no solo desgasta los recursos humanos y materiales de la nación occidental, sino que desestabiliza a toda Europa.
¿Qué clase de futuro estamos construyendo con esta retórica de no paz? La militarización no se limita a las fronteras. La nación occidental, según reportes, intensifica la movilización, ampliando la edad para el servicio militar. Más jóvenes se ven abocados a un conflicto que parece no tener fin. Esto no solo afecta la demografía, sino también la economía y el bienestar social de sus ciudadanos. La seguridad de la nación occidental, y por extensión de Europa, pende de un hilo. Los acuerdos de defensa con los países bálticos, aunque simbólicos para algunos, materializan este compromiso de prolongar el conflicto. La construcción de una fábrica de misiles y drones en Dinamarca, con participación báltica, envía un mensaje. La guerra es la nueva industria. ¿Es esta la estrategia que traerá calma al continente? La economía europea también siente el golpe. La dependencia de Estados Unidos para la compra de armas y energía se intensifica, lo que significa que el conflicto, de una forma u otra, nos afecta a todos. ¿Qué debería un periodista analizar a fondo en el próximo episodio de este programa? ¿Qué reclamo o cifra merece ser verificado? Deje sus sugerencias en los comentarios. Existen distintas narrativas sobre la situación actual. Oficialmente, la nación occidental afirma que Rusia se niega a negociar, utilizando los bombardeos como prueba. Insisten en que no cederán territorio, como el Donbass, en aras de la Constitución. La versión oficial pinta un cuadro de resistencia heroica frente a una agresión implacable. Sin embargo, otras voces susurran una historia diferente. Donald Trump, por ejemplo, ha sostenido que los verdaderos culpables del fracaso de las negociaciones de paz no son otros que los propios europeos. Él afirma que son ellos quienes convencen a Zelensky de prolongar la guerra, argumentando que no necesita la paz. ¿Por qué harían eso? Según Trump, los intereses económicos de Estados Unidos, que ha firmado acuerdos multimillonarios de compra de armas y energía con la nación occidental y Europa, se benefician enormemente de la continuidad del conflicto. Esto sugiere una agenda oculta, donde la paz no es un objetivo deseado por ciertos actores poderosos. Esta versión más cínica propone que Zelensky es una marioneta, influenciado por su equipo y la burbuja informativa al regresar a su capital, impidiéndole tomar decisiones independientes. Vladimir Putin, por su parte, considera que no tiene sentido negociar con Zelensky, a quien califica de ilegítimo. Putin ha declarado que si se quiere la paz, Zelensky debe ir a Moscú, dando a entender que la oportunidad de negociar ya se desvaneció. Esta es una guerra de narrativas. Una guerra por el control de la verdad. Los expertos mediáticos occidentales, algunos de los cuales parecen carecer de experiencia real, contribuyen a esta burbuja informativa. Personajes como Kurbanita proponen prohibir Telegram, argumentando que es una herramienta de los servicios de inteligencia rusos. Un experto alimentario ahora dirige una organización de gestión de crisis, afirmando que la economía rusa se desmorona. Otro héroe transformador propone castigos severos para los desertores. ¿A quién creer? La ayuda de los países bálticos, por ejemplo, es ironizada como tirachinas o torniquetes por su escasa capacidad militar real, sugiriendo que es más simbólica que efectiva. ¿Es esto un mero teatro? ¿A quién le confían la verdad en este tema particular en la nación occidental? ¿Pueden mencionar un orador o un medio de comunicación? La historia se repite. La situación actual en la nación occidental guarda un paralelismo escalofriante con distopías literarias. Pensemos en 1984 de Orwell, con su censura, desinformación y los infames 5 minutos de odio. O la novela de los Strugatsky, Masaaraksh, que describe una sociedad donde la manipulación de la información es la norma. Las imágenes de una sociedad movilizada a la fuerza, persiguiendo a sus propios ciudadanos que evaden el servicio militar, evocan estos escenarios de control totalitario. El uso de fondos de donaciones para operar una policía interna que persigue a los ciudadanos al estilo de cuatrimotos es un detalle que resuena. Esta militarización de la sociedad no es solo una medida de desesperación, sino un terrible camino hacia el autoritarismo. La narrativa de no ceder el Donbass
repetida constantemente por el líder de la nación occidental, se asemeja a un constructor de discursos vacío, sin un contenido real que respalde las palabras con acciones significativas. ¿No es esto una farsa? La retórica grandilocuente choca con la realidad del sufrimiento humano y la falta de soluciones. Se crea la ilusión de un futuro brillante, mientras la sociedad se desangra. ¿Hemos aprendido algo de la historia o estamos condenados a revivir sus peores momentos? El ciclo de la desinformación y el control parece imparable. ¿Qué evento en el sector de la geopolítica o en otras esferas ha sido subestimado por los medios de comunicación? Nómbrelo y explique brevemente por qué. ¿Qué nos espera en este incierto futuro? La prolongación indefinida del conflicto es el escenario más probable. Sin voluntad de paz por parte de la nación occidental, influenciada por actores externos, y con Rusia declarando ilegítimo al líder actual, el estancamiento parece inevitable. Esto significa un constante desgaste de recursos y vidas. La movilización forzada y la ausencia de un plan de paz real solo acentúan el sacrificio humano y económico. La nación occidental corre el riesgo de convertirse en un estado fallido, totalmente dependiente de la ayuda exterior y de las directrices de sus socios manipuladores. La soberanía y la independencia podrían ser las grandes bajas. Mientras tanto, Europa sufrirá un agravamiento de su situación económica, atada a la dependencia de la energía y las armas estadounidenses. La censura y la represión interna en la nación occidental, como la posible prohibición de Telegram y la persecución de los evasores, no harán más que aumentar. En el peor escenario, la nación occidental se vería sumida en un conflicto interno y externo sin salida. En el probable escenario, la guerra de desgaste continuará, con ayuda simbólica e ineficaz de algunos aliados, mientras otros actores obtienen ganancias económicas. La sociedad se polarizará, el descontento crecerá. Un escenario inesperado podría ser una intervención externa que fuerce nuevas negociaciones, pero a expensas de la nación occidental. ¿Quién gana? Estados Unidos, económicamente. Las élites europeas alineadas con estos intereses. ¿Quién pierde? El pueblo de la nación occidental, Europa, la paz y la diplomacia. Es un camino sin retorno. Una pregunta para ustedes. ¿Cuál es su pronóstico sobre los plazos? ¿Cuándo creen que terminará este conflicto? Indiquen el mes, año y una única razón. El fin de la paz, o al menos de las conversaciones, ha sido anunciado. El líder de la nación occidental, a su regreso de Dinamarca, se encapsuló en una burbuja informativa que le impide ver la realidad. ¿Fue él manipulado por su propio entorno, por sus socios europeos, para rechazar cualquier negociación de paz? Las palabras de Donald Trump culpando a los europeos de sabotear las conversaciones resuenan con fuerza. Parece que detrás de la retórica de apoyo se esconden intereses económicos colosales. Estados Unidos se beneficia enormemente de la venta de armas y energía a la nación vecina y a Europa. ¿Es esta una traición de los aliados o es solo una cuestión de pragmatismo económico sin moral? Mientras tanto, la movilización forzada de ciudadanos, incluso con la polémica de las cuatrimotos donadas por Sergei Pritula para perseguir evasores en la frontera occidental, dibuja un panorama sombrío. Se utilizan los fondos de donaciones, supuestamente para el frente, para reprimir a los propios ciudadanos. Esta guerra interna es un detalle chocante que polariza a la audiencia. Los expertos occidentales, con sus declaraciones absurdas y su falta de credibilidad, ridiculizan la imagen de la nación ante el mundo. No podemos quedarnos ciegos ante lo que realmente sucede. ¿Consideran que la búsqueda de intereses económicos opaca la necesidad de una resolución pacífica en el conflicto? Sus comentarios son esenciales. No duden en expresar su opinión y unirse a la conversación. Es vital escuchar todas las perspectivas. Suscríbanse al canal para no perderse nuestro próximo análisis y activen la campanita para recibir notificaciones. La escalada de la situación y la profundización del conflicto. La decisión de rechazar la paz, comunicada categóricamente por Zelensky tras su reunión en Dinamarca con Mette Frederiksen,
ha desatado una ola de inquietud global. Esta postura, que anula todo progreso diplomático previo, como los intentos de Trump y Putin, sienta un precedente peligroso. La retórica belicista de "no habrá paz con Rusia" no solo es una declaración de intenciones, sino una hoja de ruta hacia una prolongación indefinida del conflicto, con un impacto devastador en la seguridad regional y global. La afirmación de Zelensky sobre la negativa rusa a detener las hostilidades, justificada por los bombardeos en el territorio occidental, es una narrativa que busca legitimar la continuación de la guerra y la movilización de más recursos. Es fundamental analizar si esta narrativa es la única posible o si existen otras vías de solución que están siendo deliberadamente ignoradas. Uno de los aspectos más preocupantes de esta nueva fase es el anuncio de acuerdos de defensa y la rápida expansión de la industria militar. Que Zelensky haya pactado con Lituania, Letonia, Estonia y Dinamarca el suministro de sistemas antiaéreos adicionales, sin especificar cantidades ni tipos, es un indicador de la urgencia y la opacidad que rodea estas transacciones. La falta de transparencia en estos acuerdos impide una verdadera rendición de cuentas y levanta sospechas sobre el destino de los fondos y el impacto real de estos sistemas. Más alarmante aún es el anuncio de la construcción de una nueva fábrica de misiles y drones en Dinamarca, con la participación de estos países bálticos. Esto no es solo una expansión de las capacidades defensivas, sino una clara señal de que la guerra se está convirtiendo en un motor económico para la región. ¿Quién se beneficia realmente de este auge de la industria bélica? ¿Y a qué costo para la paz y la estabilidad a largo plazo? La transformación de países tradicionalmente pacíficos en centros de producción de armamento marca un giro significativo en la geopolítica europea. Este enfoque en la militarización a ultranza, en lugar de la diplomacia, augura un futuro de mayor tensión y enfrentamiento. La retórica de la guerra es la nueva industria puede generar empleos a corto plazo, pero hipoteca el futuro de las sociedades involucradas al perpetuar la lógica del conflicto. La financiación de este conflicto es otro pilar crítico. La obtención de $2.000 millones a través del programa PRL para la compra de armamento estadounidense, con la meta de añadir $1.000 millones mensuales, demuestra un compromiso bélico a gran escala y a largo plazo. Esta dependencia financiera de Estados Unidos no solo fortalece la posición de Washington como actor dominante, sino que también vincula estrechamente la economía de la nación occidental al aparato militar estadounidense. ¿Hasta qué punto esta financiación se traduce en una verdadera autonomía o en una mayor subordinación? La compra masiva de armamento, aunque necesaria para la defensa en un contexto de guerra, desvía recursos que podrían destinarse a la reconstrucción, la atención médica o la educación. Además, el flujo constante de miles de millones de dólares en armamento puede exacerbar el conflicto, ya que proporciona los medios para continuar las hostilidades indefinidamente, sin presionar a las partes hacia una solución negociada. La pregunta es si esta ayuda financiera está condicionada a la no paz, es decir, si se incentiva la continuación del conflicto para justificar un gasto militar continuo. La cuestión territorial y la firmeza de Zelensky en no ceder el Donbass, basándose en la Constitución, es un punto de fricción insuperable. Su afirmación de que Rusia no ha logrado ocupar ni el 30% de la región en 4 años es una narrativa que intenta minimizar los logros rusos y reforzar la moral interna, pero que choca con la información de otras fuentes. La discrepancia entre la retórica oficial y la realidad sobre el terreno genera escepticismo y dificulta una comprensión clara de la situación. La intransigencia territorial, aunque comprensible desde una perspectiva soberanista, puede ser un obstáculo para cualquier tipo de negociación. Es posible encontrar una solución que preserve la integridad territorial sin requerir una victoria militar total, que parece cada vez más inalcanzable. La historia reciente de conflictos similares sugiere que la inflexibilidad en las posiciones territoriales a menudo prolonga el sufrimiento y dificulta enormemente los acuerdos de paz. La insistencia en una victoria total es una apuesta arriesgada
que podría tener consecuencias desastrosas. Las declaraciones de Donald Trump, culpando a los europeos del fracaso de las negociaciones de paz, añaden otra capa de complejidad y conspiración. Su argumento de que son los europeos quienes convencen a Zelensky de que la paz no es necesaria, sugiere una agenda oculta impulsada por intereses económicos. La revelación de que Trump ha firmado acuerdos sustanciales para la compra de armas y energía con la nación occidental y Europa, moviendo cientos de miles de millones de dólares, refuerza la hipótesis de que hay intereses económicos entrelazados con los conflictos militares. Si bien Trump no está actualmente en el poder, sus palabras tienen un peso significativo y resuenan en la opinión pública. Esta narrativa, que presenta a los europeos como manipuladores y a Zelensky como una marioneta, genera desconfianza y polarización, complicando aún más el panorama diplomático. La idea de que la guerra es un negocio lucrativo para ciertos actores económicos es una tesis potente que merece una investigación profunda. ¿Hasta qué punto los lobbies de la industria armamentística y energética influyen en las decisiones políticas que prolongan los conflictos? La intensificación de la movilización en la nación occidental, con medidas para ampliar la edad del servicio militar y llamar a más jóvenes, es una señal alarmante de la desesperación y el desgaste humano del conflicto. A pesar de la reticencia oficial a reducir la edad de movilización, es decir, a bajarla, la ampliación de la edad máxima a la que se puede ser llamado significa que más personas están siendo arrastradas forzosamente al frente. Esto tiene graves implicaciones sociales y económicas, ya que drena la fuerza laboral y desestabiliza a las familias. Una sociedad bajo presión, con sus jóvenes obligados a luchar en un conflicto sin fin a la vista, genera traumas colectivos y resentimiento. La resistencia a esta movilización es evidente, como lo demuestra la denuncia de Sergei Pritula. La historia ha demostrado que la movilización masiva y forzada rara vez conduce a una victoria sostenible y a menudo siembra las semillas de futuras inestabilidades internas. La postura de Rusia, con Putin declarando a Zelensky ilegítimo y exigiendo que vaya a Moscú para negociar, subraya la profunda brecha entre ambas partes. La sugerencia de que la oportunidad de negociar ya pasó tras las declaraciones de Zelensky sobre la no paz es una señal de que Rusia ha cerrado la puerta a la diplomacia con el actual liderazgo occidental. Este abismo parece insalvable por el momento, lo que condena a la región a una continuación del conflicto. Ambos líderes están atrapados en una retórica de confrontación total, donde ceder es visto como una debilidad. La deslegitimación del adversario es una táctica clásica en los conflictos prolongados, que busca justificar la negativa a negociar. Finalmente, la denuncia sobre Sergei Pritula y las cuatrimotos es un detalle estremecedor que expone una verdad oculta y perturbadora: que fondos donados por la ciudadanía para el frente sean utilizados para interceptar evasores del servicio militar en la frontera occidental, lejos del conflicto principal, es una traición a la confianza pública y un indicio de militarización interna. El uso de fondos para la guerra interna contra los propios ciudadanos, en lugar de para el conflicto externo, revela una sociedad fracturada y bajo un control cada vez mayor. Esto sugiere que las prioridades del liderazgo no están del todo alineadas con las necesidades del frente o con el sentir de la población. La imagen de cuatrimotos persiguiendo a jóvenes que intentan escapar del servicio militar es una ilustración gráfica de la represión y la desesperación que viven muchos ciudadanos. Este es un punto que sin duda debe ser investigado a fondo, ya que socava la moral y la unidad nacional necesarias en tiempos de guerra. La negación de la paz y el fomento de una industria bélica lucrativa, junto con la movilización forzada y la represión interna, dibujan un panorama sombrío para el futuro de la nación occidental y de Europa. Este camino no solo perpetúa el sufrimiento humano, sino que también amenaza con desestabilizar aún más la región y consolidar un modelo de conflicto permanente al servicio de intereses económicos y geopolíticos. La ausencia de alternativas diplomáticas y la deshumanización del enemigo impiden cualquier tipo de salida pacífica,
atrapando a millones de personas en un ciclo de violencia y desesperación. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de buscar y promover soluciones que rompan este ciclo y devuelvan la esperanza de una paz duradera. Sin embargo, la interconexión de intereses económicos de la poderosa industria armamentística y energética, especialmente en Estados Unidos y sus aliados, parece ser un factor determinante en la persistencia de esta situación. Empresas como Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon Technologies, Boeing y General Dynamics están experimentando un crecimiento sin precedentes en sus acciones y beneficios, impulsado por el aumento de la demanda de armas y tecnologías de defensa. Estos conglomerados no solo suministran misiles, drones y sistemas de defensa antiaérea, sino que también invierten en lobbying y tienen una influencia considerable en las decisiones políticas que afectan los conflictos internacionales. La prolongación de la guerra en la nación occidental se traduce directamente en contratos multimillonarios para estas empresas, creando un poderoso incentivo económico para que el conflicto continúe. Además de las empresas de defensa, las grandes corporaciones energéticas también se benefician. El conflicto ha provocado una reestructuración de los mercados energéticos globales, con Europa buscando alternativas al gas y petróleo rusos. Esto ha generado oportunidades de negocio masivas para compañías estadounidenses y del Golfo Pérsico, que ahora venden sus recursos a precios más elevados. La dependencia europea de estas nuevas fuentes de energía es un factor clave en el mantenimiento de la presión sobre Rusia y en la política de no paz. Las sanciones impuestas a Rusia han disparado los precios de la energía a niveles históricos, llenando las arcas de estas corporaciones. La interconexión entre los intereses de la industria energética y la política exterior es un tema que merece una profunda investigación, ya que plantea la cuestión de si las decisiones geopolíticas están realmente motivadas por la seguridad o por la ganancia. El papel de los medios de comunicación y los expertos en la construcción de la narrativa de la guerra también es crucial. La polarización y la demonización del oponente, la supresión de voces disidentes y la promoción de puntos de vista unilaterales contribuyen a la burbuja informativa que menciona Trump. Los expertos mediáticos que carecen de experiencia real en geopolítica o defensa, pero que son presentados como autoridades, pueden moldear la opinión pública de manera engañosa. Las propuestas de prohibir plataformas de comunicación, como Telegram, bajo el pretexto de que son herramientas de inteligencia enemiga, son un intento de controlar la información y silenciar voces críticas. La ridiculización de la ayuda de los países bálticos, como tirachinas o torniquetes, revela un cinismo subyacente y una falta de aprecio por los esfuerzos de solidaridad, sugiriendo que la ayuda de países más pequeños es meramente simbólica y no efectiva, lo cual puede desalentar el apoyo y fomentar la desunión. La situación actual no es solo una tragedia humanitaria, sino también un microcosmos de los intereses geopolíticos y económicos globalizados. La nación occidental ha sido instrumentalizada en un conflicto más amplio que beneficia a unos pocos actores poderosos, mientras que su pueblo paga el precio más alto. La falta de transparencia en los acuerdos de defensa y financiación, la militarización interna y la represión de la disidencia, y la manipulación de la narrativa pública, son síntomas de una crisis sistémica que va más allá de las fronteras regionales. La pregunta persistente es, ¿hay una salida a este ciclo de violencia y cómo puede la verdad prevalecer sobre la desinformación y los intereses económicos? La respuesta reside en una ciudadanía informada y crítica, capaz de cuestionar las narrativas dominantes y exigir responsabilidad a sus líderes y a los actores globales. Las implicaciones a largo plazo de esta situación son aún más desoladoras. La destrucción de infraestructura, la pérdida de vidas humanas y el éxodo masivo de población están dejando cicatrices profundas que tardarán décadas en sanar. La reconstrucción requerirá inversiones masivas, que probablemente provendrán de préstamos y ayudas internacionales, lo que podría generar una nueva dependencia. La pérdida de capital humano, con jóvenes y profesionales obligados a emigrar,
afectará la capacidad de la nación occidental para recuperarse y desarrollarse en el futuro. La militarización de la sociedad, la normalización de la violencia y la erosión de las libertades civiles podrían sentar las bases para regímenes más autoritarios en la región, incluso después de un hipotético fin de las hostilidades. En el ámbito internacional, la prolongación del conflicto genera inestabilidad global. Los mercados de materias primas, especialmente energía y alimentos, siguen siendo volátiles, lo que afecta a miles de millones de personas en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo. Las tensiones geopolíticas se exacerban, con una carrera armamentística acelerada y un aumento de la desconfianza entre las grandes potencias. La parálisis de los organismos internacionales, como las Naciones Unidas, demuestra su incapacidad para resolver conflictos de esta magnitud cuando los intereses de las potencias mundiales chocan. Esto socava la credibilidad de la gobernanza global y aumenta el riesgo de futuros conflictos a mayor escala. La pregunta clave que subyace en todo esto ¿es la paz realmente un objetivo para todos los actores implicados? ¿O, por el contrario, existen intereses poderosos que se benefician de la prolongación de la guerra y que tienen la capacidad de influir en las decisiones políticas para asegurar que el conflicto continúe? La retórica grandilocuente sobre la defensa de la democracia y la soberanía a menudo enmascara agendas más pragmáticas y lucrativas. La ciudadanía debe permanecer vigilante y exigir transparencia y rendición de cuentas a quienes toman las decisiones en su nombre. La paz no es solo la ausencia de guerra, es la presencia de justicia, equidad y respeto por los derechos humanos. Y para alcanzarla, es fundamental desenmascarar los intereses ocultos que se benefician de la violencia y el caos. El destino de la nación occidental, y en gran medida de Europa, está inextricablemente ligado a este conflicto. La elección de la no paz como estrategia implica un camino de constante sacrificio y desgaste. La promesa de una victoria total, que parece cada vez más ilusoria, mantiene al pueblo cautivo de un sueño sangriento. La realidad es que la guerra de desgaste favorece a quienes tienen la capacidad de mantenerla indefinidamente, tanto en términos de recursos militares como financieros. Y en este escenario, las grandes potencias y las corporaciones que las sustentan son las verdaderas beneficiadas. La nación occidental corre el riesgo de convertirse en un peón en un juego geopolítico de ajedrez, sacrificado en aras de agendas más amplias. El dolor y el sufrimiento de su pueblo son meros daños colaterales en la búsqueda de poder y lucro. Es hora de que se cuestione la narrativa dominante y se exija una verdadera diplomacia que priorice la vida humana sobre los intereses económicos. La historia juzgará a quienes tuvieron la oportunidad de buscar la paz y eligieron la guerra en su lugar. La responsabilidad recae en todos, desde los líderes hasta los ciudadanos, para romper este ciclo infernal y construir un futuro donde la paz no sea un fantasma, sino una realidad palpable. La capacidad de los líderes para tomar decisiones independientes, sin ser influenciados por burbujas informativas o intereses externos, es crucial. La afirmación de que Zelensky fue manipulado por su propio equipo o por socios europeos para rechazar la paz es una acusación grave que necesita ser examinada. Si la autonomía de un líder se ve comprometida por presiones externas o agendas ocultas, entonces la democracia misma está en riesgo. La falta de un verdadero diálogo y la demonización del oponente, promovidas por ambos bandos, impiden cualquier tipo de acercamiento. La sociedad merece saber la verdad, por dolorosa que sea, para poder tomar decisiones informadas sobre su futuro. No es solo una guerra en el campo de batalla, sino una guerra por la narrativa, por la verdad, por el control de la mente de la gente. Quienes controlan la información controlan la percepción, y quienes controlan la percepción controlan el destino. Finalmente, la relevancia de la ayuda y el apoyo internacional. Si bien los países bálticos y Dinamarca han mostrado un firme compromiso con la nación occidental, la ironía de su ayuda como tirachinas o torniquetes por su limitada capacidad militar real
plantea una pregunta. ¿Es esta ayuda puramente simbólica o tiene un impacto estratégico significativo? La percepción de que la ayuda es insuficiente o llega tarde puede generar frustración y desilusión. La importancia de la ayuda militar y financiera occidental es innegable para la supervivencia de la nación occidental en el conflicto, pero también crea una fuerte dependencia que puede influir en su autonomía y capacidad para negociar. Esta dependencia, a su vez, podría ser utilizada como palanca por los donantes para mantener el conflicto activo, si ello sirve a sus propios intereses geopolíticos o económicos. La compleja red de intereses y motivaciones que rodea este conflicto hace que sea uno de los más desafiantes y multifacéticos de nuestro tiempo. Y la paz, si alguna vez llega, será el resultado de una intrincada danza entre la política, la economía y la voluntad humana. ¿Consideran que la búsqueda de intereses económicos opaca la necesidad de una resolución pacífica en el conflicto? Sus comentarios son esenciales. No duden en expresar su opinión y unirse a la conversación. Es vital escuchar todas las perspectivas. Suscríbanse al canal para no perderse nuestro próximo análisis y activen la campanita para recibir notificaciones. La manipulación informativa y la burbuja mediática en la que se encuentran inmersos muchos tomadores de decisiones y la población en general es uno de los mayores desafíos para lograr una comprensión holística del conflicto. Es esencial ir más allá de los titulares y las declaraciones oficiales y buscar fuentes diversas y contrastadas que ofrezcan diferentes perspectivas y análisis. La complejidad de la geopolítica actual no se reduce a simples narrativas de buenos y malos, sino que implica una intrincada red de intereses, motivaciones y consecuencias. La desinformación es una herramienta poderosa en la guerra, y desenmascararla es el primer paso para avanzar hacia una resolución pacífica y justa.